noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos, licenciada en el Estelar Médico. Y bienvenida al programa. Gracias a ustedes por invitarme y hoy vamos a estar hablando sobre trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Vamos a ver un poco las causas de la hiperactividad, del déficit atencional, si el niño aprende, cómo tratarle en el aula, cómo tienen que tratarle los padres, qué tipo de tratamiento y cómo es el tratamiento psicopedagógico que tiene que tener ese niño. Me encanta el tema, sí, la gente pidió mucho también en las redes sociales para que hablemos de esto, ¿verdad? Y es un tema muy frecuente, se ve mucho en nuestro país. Se ve mucho, se ve de 3 a 6%, o sea, 2 niños por aula están teniendo este trastorno. Y se ve más frecuentemente el que tiene, el que cursa con hiperactividad o el que cursa sin hiperactividad. El que tiene hiperactividad es más notorio por su conducta visible, digamos. Pero el niño que tiene déficit atencional a veces es más difícil detectar y a veces es tomado como un niño con problemas de conducta. Esperemos entonces que hoy muchos docentes, ¿verdad? Muchos profesores también estén mirando el programa. Entonces vamos a ayudarle también a detectar en su aula. Exactamente. Porque 2 chicos en cada aula pueden tener trastorno de déficit de la atención. Entonces vamos a enseñarle también en esos chicos sin hiperactividad cómo se puede detectar. ¿A qué se refiere con trastorno de déficit de la atención, con o sin hiperactividad? Así, en términos más sencillos para que entienda nuestro público. Sí, nosotros lo primero que tenemos que saber es que el niño tiene 5 habilidades para aprender. El niño usa su inteligencia para aprender, su memoria, su percepción, su lenguaje y su atención. ¿Qué pasa con el niño que tiene déficit en la atención? Lo primero que tenemos que definir también es qué es la atención. La atención es la capacidad de seleccionar la información. Por ejemplo, doctor, si yo te digo, selecciona todas las cosas azules que hay acá en este lugar, yo como profesional tengo en cuenta cuántas cosas azules por minuto seleccionas, porque hay un número X de acuerdo a tu edad cronológica que tenés que seleccionar. En el niño que tiene déficit atencional, falla un poco la capacidad de seleccionar esa información. Entonces el niño no puede copiar, si es 5 oraciones, copia hasta 2, después ya deja, ya no quiere, ya le da dolor de cabeza. Pero tiene las otras 4 capacidades intactas para seguir aprendiendo, Sí, ¿verdad? podría ser que tiene las 4 capacidades intactas o también faltaría desarrollar otras capacidades. Por eso es importantísimo el tema de la evaluación psicopedagógica. ¿Y a partir de los cuántos, te digo, no sé, de los cuántos meses o años de haber nacido se comienza a notar este trastorno en los chicos? Generalmente se empieza a notar a partir de los 3 a 4 años, ¿verdad? Porque el niño, digamos, no presta atención cuando le hablas, porque hay diferentes tipos de atención también. Está la atención sostenida y está la atención, digamos, espontánea. Y generalmente estos niños solamente atienden lo que les interesa, ¿verdad? Lo que no les interesa, no atienden. Entonces, si de repente las matemáticas, algo que les es un poco difícil, ya no prestan esa atención que deberían de prestar para poder absorber ese conocimiento, ¿verdad? Y a mí me llama la atención, ¿verdad? Justamente la edad que coincide con esa edad escolar a la que comienzan a irse a la guardería o al maternal, ¿verdad? Y quiere decir entonces que la madre o el papá o la mamá en la casa es difícil o es mucho más difícil que se den cuenta de que tiene este trastorno, porque recién cuando van al colegio es como que comienza a manifestarse, ¿verdad? Generalmente lo que es más notorio, por ejemplo, es la hiperactividad, que es más visible, porque el niño hiperactivo duerme menos horas, a veces duerme hasta 3, 4 horas nada más, tiene como 4 o 5 años y son las 2, las 3 de la mañana y no está pudiendo dormir. Un niño que no puede quedarse quieto en su asiento, o sea, cuando se espera que se quede quieto no se queda. Es un niño que habla mucho, ¿verdad? Habla mucho, come mucho, todo, digamos, es en exceso. Entonces es más notorio cuando se presenta con hiperactividad. Entonces los padres que tienen niños hiperactivos sí se pueden dar cuenta con más facilidad que solamente cuando su hijo tiene solo déficit atencional. Generalmente es tomado, yo recibo muchos padres en el consultorio que dicen, mi hijo no quiere estudiar, no quiere hacer la tarea. Y es como, está haciendo holgazán,
Y yo les explico que no es un tema de que no quiera hacer la tarea, sino un tema que no está pudiendo captar, que no está pudiendo seleccionar. Pero obviamente hay criterios para diagnosticar el déficit atencional. Y ese podría ser un trastorno de déficit de la atención sin hiperactividad. Exactamente. ¿Verdad? Justamente no quiere hacer la tarea, es como que parece holgazán. Sí, no quiere copiar, no quiere copiar, se olvida de las cosas, se olvida de sus materiales, de sus libros. De repente le pedí algo en la casa que te pasa y se olvidó, ¿verdad? Se olvida la llave, se olvida de objetos, y no es algo voluntario. Y te quiero preguntar sobre todo, porque ya dijiste algunos, claro, vamos a hablar de los criterios para saber realmente si un chico es hiperactivo o no. Sí. Porque hay muchos padres que de repente dicen, mi hijo todo el día está inquieto, todo el día juega, todo el día... ¿verdad? Y de repente el chico es muy sano, ¿verdad? O es muy despierto, es muy sano, es muy inteligente y es un chico, es un niño. Quiere jugar, le gusta jugar y como es muy sano tiene mucha energía y de repente los padres pueden confundir o la mayoría luego confunde eso también con hiperactividad. Exactamente, cuando hablamos de déficit de atención hablamos justamente de que está caracterizado por la inatención, la hiperactividad o la impulsividad. A veces se combinan las tres cosas o a veces tenemos un niño que tiene solamente problemas de atención. Se habla de 3 a 6% en nuestro país de niños que están padeciendo este déficit atencional. Eso más o menos nos da la pauta de que tenemos 2 niños por aula teniendo este déficit. Entonces, para poder diagnosticar, detectar un niño con déficit atencional, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ellos tienen dificultad para mantener la atención y eso es notorio porque no pueden copiar en el aula, dificultad. Después, no prestan ellos atención a los detalles. Les cuesta escuchar y seguir el hilo de una conversación. Si le podemos enfocar ahí a la pantalla, también nosotros ya estamos pasando los slides. Sí, son desorganizados, son desorganizados en sus tareas y se distraen con facilidad. Son niños que tienen alto nivel de distractibilidad, o sea, están copiando y de repente acá escucharon un pajarito y ya se voltearon, ya se distraen y ya dejan esa tarea. Es más, ya se olvidan que tienen que continuar. Y eso repercute mucho en el rendimiento escolar. Después el niño hiperactivo se mueve en momentos en que se mueve en momentos en que no resulta adecuado, ¿verdad? Les cuesta permanecer quietos cuando es necesario, hablan en exceso, hacen ruido constantemente, incluso en actividades tranquilas y tienen dificultades para relajarse. Justamente eso quería explicar un poco, que hay un mito con el tema hiperactividad. O sea, se piensa que el niño hiperactivo necesita tener mayor actividad, pero en realidad no es así. O sea, el niño, de acuerdo a su capacidad intelectual, tiene que tener las actividades normales que tiene cualquier niño y no darle mayor actividad, porque lo que falla en el niño hiperactivo es su capacidad de relajarse. Él lo que no puede es relajarse. Entonces, el psicopedagogo o el psicólogo lo que hace es enseñarle al niño conductas para que él pueda relajarse. Y también le orienta a los padres para enseñarle al niño a relajarse. Así como también el profesional debe de orientar a los profesores a cómo tratar a ese niño en el aula, ¿verdad? Sí, son niños que necesitan espacios de recreación. Y ahora sí, don Aníbal. Muy importante la pregunta que tenés también para la licenciada. A ver un poco. Sí, resulta ser que a esta altura, digamos, del año, donde ya los chicos participaron de la escolaridad, ¿no es cierto? Y qué oportuno es la presencia. Bueno, siempre voy a decir, el estelar médico se ha caracterizado precisamente no por lo causal, ¿verdad? Sino tiene siempre un motivo por el cual se está desarrollando un tema, a eso me refiero. Sí. Repito. En esta altura de la época ya se han retirado los boletines calificativos de cada criatura, de cada niño. Yo pienso que papá y mamá están viendo este programa y están notando precisamente algunos detalles de los cuales usted está hablando, licenciada, ¿verdad? Y repito, hay unas observaciones en esas libretas de calificaciones o los boletines, ¿verdad? Donde le han llamado a los papás
¿verdad? Y empiezan a decir, su chico es así, no presta atención, es hiperactivo. Y qué bueno es lo que usted acabó de decir, que yo tenía, porque tiene 23 años hoy día ya mi hijo, ¿verdad? Y era tan hiperactivo que yo decía, bueno, le voy a cargar más de cosas y era terrible, seguía siendo más hiperactivo. Sí. En fin, concretamente, ¿verdad? Hay observaciones en las libretas de calificación. Sí. Entonces, sobre esos detalles sería interesante ahondar también, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa si viene el chico, claro, con malas calificaciones, ¿verdad? Y vienen algunas observaciones ahí que te pueden hacer sospechar un trastorno de déficit de la atención? Por eso es demasiado importante cuando el chico está teniendo bajo rendimiento escolar, un ejemplo, es hacer una evaluación neuropsicológica. ¿Qué es eso? Es chequearle un poco a mi hijo, justamente con un profesional, es llevarle para que el profesional neuropsicólogo o psicopedagogo pueda evaluar en qué niveles están las habilidades cognitivas o las habilidades para aprender de mi chico. ¿Es rápida esa evaluación? Es rápida, o sea, se hace en 3 a 4 sesiones. ¿Sí? Se le aplica una batería de test a los niños, ¿sí?, en donde se puede ver claramente los niveles que el niño tiene en cuanto a su inteligencia, memoria, atención, percepción y lenguaje. Es más, la evaluación incluye también un aspecto afectivo, un aspecto emocional, en donde en el informe, digamos, tenemos todo el panorama del chico. Es buenísimo poder llegar a acceder a eso para que los padres y los maestros tengan un mapa del chico. Porque hoy día, o sea, lo que yo veo mucho en nuestra cultura es que se tiene muy en cuenta las calificaciones. Sí, por supuesto, sí, claro. Y realmente lo que yo suelo orientarle a los padres es que nosotros no tenemos que ponerle el foco en la nota que mi hijo quita, sino en el esfuerzo. Porque el esfuerzo es lo que le va a acompañar toda la vida, no la nota. Pero a mí me encanta la orientación, ¿eh? Si ahora trajo malas notas, ¿verdad? Es importante que se le lleve a una evaluación con el psicopedagogo. Exactamente. ¿Sí? Que ahí van a detectar cualquier situación extraña, cualquier patología que pueda estar teniendo el chico y solucionar a tiempo. Vimos cómo el profesor, la profesora le puede ver al niño, cómo los padres le ven al niño con déficit atencional, pero ahora quiero hablar cómo el niño se siente. Sí, porque eso es muy importante. Nos va a ayudar muchísimo a transportarnos un poco en su situación y entenderle mucho mejor ahí en ese momento que nosotros ya estamos cansados y el chico sigue, ¿verdad? Exactamente, o sea, ponernos un poco en el lugar de él. Yo traje unas imágenes para un poco ilustrar cómo el niño se siente, ¿verdad? El niño, si acá tengo la imagen, el niño cae en un círculo. El niño, como es inteligente, él se da cuenta que no está pudiendo copiar las tareas o no está pudiendo terminar lo que empieza. Y de repente se da cuenta que el compañero de al lado puede y él no. Entonces se da cuenta y se frustra. Se frustra. Entonces, como el niño no puede terminar y eso como que le estresa, él se va al baño, pide permiso para ir al baño, o cuando está haciendo la tarea con la mamá o con la maestra de apoyo, copia un poquito o hace un ejercicio, ya quiere irse al baño, ya quiere levantarse, quiere huir de esa tarea. Entonces él se da cuenta porque es inteligente y se frustra. Y una vez que se frustra, afecta a su autoestima. Él va atacando su autoestima y se siente como disminuido en cuanto a esa habilidad de hacer la tarea. Y lo siguiente ya es que evade la tarea. O sea, esa ya es la consecuencia. Evade la tarea, ya no quiere realizar. Ha de suceder. O sea, no tiene que pasar 8, 9, 10 años desde que comienza con el trastorno. No, en cuestión del primer año escolar. Ya se suele manifestar. Se suele manifestar y por eso que es importante llevarle a los niños a hacerse una evaluación. Licenciada, ¿y ustedes pueden solucionar, pregunto, ¿se cura este trastorno de déficit de la atención o requiere un tratamiento de por vida? ¿Ustedes le pueden enseñar al chico cómo cómo mejorar su atención? Exactamente. Cómo captar todos los detalles. Esto, para hacerte sencillo, es ejercitación. O sea, la atención es una habilidad que se puede desarrollar con ejercicios. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como venir al gimnasio, pero al gimnasio mental.
Entonces hacemos ejercicios, ¿viste? Esos ejercicios de hallar las 7 diferencias que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños. Eso, por ejemplo, es un ejercicio que desarrolla la atención. Entonces, siempre le oriento también a los padres de que hay que hacer como un juego. De repente yo tengo 4 hijos y suelo jugar con mis chicos. Cuando vamos en el auto, le digo a mi niña que tiene 3 años, ya para desarrollar su atención, le digo... Para el público que está mirando, la licenciada tiene un hijo con hiperactividad, con trastorno de déficit de la atención con hiperactividad. Así que, aparte de psicóloga, con más propiedad aún, como madre nos está hablando acerca de su experiencia. Así mismo. Bueno, lo que yo hago con mi niña que tiene 3 años, ahora que estamos en épocas navideñas, le digo, vamos a contar, cada vez que ves lucecitas navideñas, vamos a contar cuántas lucecitas ves. Entonces es como que está tratando de seleccionar esa información que yo le estoy pidiendo. Y es una manera de estimular la atención. Obviamente que en el consultorio psicopedagógico hay otros tipos de ejercicios para desarrollar la atención. Pero sí existen y se va desarrollando y se va aumentando en la capacidad de atención, en el tiempo y en el número de cosas que el niño va seleccionando, y eso hace que él tenga mejor rendimiento escolar y que también su autoestima se eleve, ¿verdad? Porque ya empieza a poder copiar más, a poder desempeñarse mejor en las tareas. Y en la consulta también le orientan a los padres de cómo estimularle al chico en la casa. Le enseña, por ejemplo, al papá, a la mamá, pueden hacer esto, justamente este tipo de ejercicios para estimular su atención. Existen varios tipos de tratamientos. Están los tratamientos farmacológicos, que el niño, o sea, generalmente cuando acude al consultorio psicopedagógico y se hace una evaluación de esas habilidades, generalmente el psicopedagogo le deriva al niño al neurólogo, al neuropsicólogo, y este es el que determina o no si necesita el niño una medicación. Porque el déficit atencional también se presenta en varias modalidades. Está el déficit atencional que es moderado, el que es leve, el que es grave, el que es más profundo. Entonces, de acuerdo a eso, el neurólogo, el neuropsicólogo evalúa y medica, ¿verdad? Después está el tratamiento, digamos, psicológico, que son los ejercicios que se hacen justamente en el consultorio para aumentar la autoestima del niño. La motivación es importante y la orientación a los padres, porque generalmente los padres, cuando ven que el niño no quiere copiar o tiene bajo rendimiento, más hay una tendencia al castigo. Más hay una tendencia al castigo que a motivarle, a alentarle a que él realice las tareas, ¿verdad? Y los ejercicios para desarrollar su atención. Y contame, licenciada, entonces, sí, es complejo, hay varios tipos y puede requerir entonces medicación, ¿eh? Sí, puede requerir medicación, tratamiento psicopedagógico, y también hay algunos tips o criterios que hay que tener en cuenta que son muy importantes para un niño que ya es diagnosticado hiperactivo o con déficit atencional. La mayoría se trata solamente con terapia psicológica o requiere de medicación. No, si el diagnóstico es un déficit atencional, una hiperactividad bastante, digamos, marcada o, digamos, grave, sí ya es requerido la medicación. Pero son menos los que usan medicamentos. Son menos en porcentaje. Y entonces la mayoría que solamente con la terapia, con la psicopedagoga, se puede solucionar, vamos a decir, el problema. ¿Requiere un seguimiento de por vida o hacen así, por ejemplo, una terapia de 3, 4, 5 años y después ya está solucionado? Lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que tengo que tener en cuenta para responder esa pregunta es que cada ser humano es único y repetible y cada niño tiene su ritmo. Hay algunos que superan totalmente y desarrollan la atención totalmente y hay otros que no. Pero en la estadística la mayoría no llega al 100%. De mejorar la atención, pero sí se mejora, digamos, hasta un 80%, y donde se nota o se ve el resultado en el rendimiento académico escolar, y también en el desempeño diario, cotidiano. Y lo importante también hacerle entender a la gente es que ellos tienen una capacidad intelectual igual que cualquier otra persona. Exactamente. A veces ellos son igual de inteligentes que... A veces tienen una inteligencia superior inclusive.
inclusive. Buenísimo. Y eso hace que ellos se den cuenta de las dificultades que están teniendo. Claro, se da cuenta que hay algo raro, pero le frustra porque todavía no sabe interpretar bien, ¿no? Exactamente, por eso que el psicólogo tiene que explicarle también al niño qué es lo que está sucediendo. Sí, ¿verdad? Sí. Y también explicarle por qué él tiene que tomar esa medicación. Primero a los padres, que si notan síntomas de que el niño no puede quedarse quieto, no puede dormir temprano, que está moviéndose inquieto, que no puede copiar en el colegio, está teniendo bajo rendimiento escolar, si no han ido todavía a una evaluación, mi consejo es que acudan a un psicólogo, un neuropsicólogo, psicopedagogo, para que puedan realizar esa evaluación, un chequeo del área cognitiva, de las habilidades del chico y también del área afectiva. Una vez que el niño ya tiene ese diagnóstico, ya sabemos que el niño padece de déficit atencional, lo importante es saber que ese chico tiene que escolarizarse en un lugar donde haya pocos alumnos por aula. Okay. Porque el niño con déficit atencional necesita una enseñanza más personalizada, necesita justamente una atención más personalizada, necesita el niño sentarse al lado de un compañero que tenga buena competencia académica, inclusive buena actitud, porque eso le motiva. Ahí está el número también en pantalla de la licenciada Mariam Piñanes para cualquier persona que quiera consultar con ella acerca de este problema. Sí, 0981-788-638. Es muy fácil el número. Sí. Y bueno, entonces el niño también hay que tener en cuenta, ponerse un poco en el lugar de él y a cada fracaso que él tenga, a cada cosa que no le salga, que él pueda recibir palabras de aliento, tanto de los profesores como de los padres. Y también a cada logro que él tenga, recibir palabras de felicitación. Sí. Ahora, con el tema del niño hiperactivo, también hay que tener en cuenta la alimentación. O sea, altos niveles de azúcar el niño con hiperactividad debe de evitar. Porque el azúcar le da mucho más energía, digamos, o sea, gaseosas, golosinas, chocolates en exceso, estimula, agudiza la hiperactividad. Mira, buenísimo también la acotación. Sí. Otra de las cosas que hay que cuidar con un niño hiperactivo es las horas de sueño. Y sobre todo en esta época del año, el tema de los dulces. Totalmente. Mira, hicimos el programa justito a tiempo, ¿eh? Sí, justito a tiempo. Y las horas de sueño también es algo que hay que cuidar. De 8 a 10 horas tiene que dormir un niño hiperactivo. Pero eso, justamente, ustedes, los psicopedagogas también, son los que le van a orientar de cómo lograr conseguir que duerma 8 a 10 horas. Exactamente. Justamente hablábamos anteriormente que a ellos les cuesta relajarse, por eso que el ambiente, digamos, si ellos tienen un televisor en la pieza, las luces, todo eso, hay que tratar de evitar, ¿verdad? Para que pueda... hasta la alimentación que se le da a partir de las 6 de la tarde, me imagino que influye después para que duerma. Exactamente, influye. O sea, si él toma gaseosas, a las 6, las 7 de la tarde, eso le va a dar mucha más pila, digamos, para continuar y va a evitar el tema de la somnolencia, el tema del sueño. Buenísimo, entonces, buenísimo. Entonces las acotaciones, ya saben entonces los que están mirando el programa, si los chicos trajeron malas notas ahora, a analizar bien la situación, a no retarle de entrada, a no tratarle mal, ¿sí? Puede estar teniendo algún problema, ¿sí? Que necesite una buena evaluación y con eso comenzar a solucionar el problema, ¿sí? Analizar bien la situación y a llevarla a consultar con el psicopedagoga. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Estamos ya, Rodrigo? ¿Sí? ¿Ya estamos todos listos? Buenísimo, entonces vamos a despedirnos mañana entonces el programa. Muchísimas gracias, licenciada Mariam, por acompañarnos. El tema es espectacular, ¿verdad? Yo creo que el público habrá aprendido mucho hoy en casa. Sí, gracias a ustedes por invitarme y estoy abierta a las consultas.